Capítulo 6. Sin pensar, sin comprender lo que estaba haciendo, Isla se movió hacia el marqués. Él pensó que se iba a desmayar y la rodeó con sus brazos. Y mientras ocultaba su rostro contra el hombro del marqués y éste sentía como el cuerpo de Isla temblaba, él comprendió de manera increíble que se había enamorado. Casi no podía admitir que lo que estaba sintiendo fuera real, y sin embargo sabía que ansiaba cuidar de Isla y protegerla no solo de Lord Polgate sino de todo lo demás que pudiera lastimarla. Se quedó de pie manteniéndola contra sí en un abrazo y comprendió que nunca, en toda su existencia, había sentido por alguna mujer lo que estaba sintiendo ahora. No era solo que Isla fuera tan sorpresivamente adorable, tan inocente y buena. Había algo mucho más profundo que lo hacía reconocer que ella era algo excepcional. Pero a la vez no podía evitar ser consciente de que no podía casarse con ella. De inmediato desechó esos pensamientos de su mente y se concentró solamente en Isla y en lo que estaba sintiendo. Su padre ha muerto, dijo él con gran ternura, pero su muerte fue como me gustaría que fuera la mía cuando llegue ese momento. Isla no respondió. No obstante, él se dio cuenta de que lo estaba escuchando. Mi secretario, el señor Browning, averiguó exactamente con alguien que estuvo presente en la fiesta cómo sucedió todo. Sintió que Isla se apretaba un poco más contra él como si fuera una niña indefensa que deseaba su protección y la sensación de seguridad que él le brindaba. Fue una fiesta alegre y divertida la que Lord Polgate ofreció en el Café Royal, continuó el marqués. La comida que se sirvió era deliciosa y como puede usted imaginar hubo exceso de alcohol. Sintió como Isla se estremecía pero no levantó la cabeza y él continuó. Empezaron ofreciendo brindis y cada uno de los actores presentes pronunciaron unas breves palabras como respuesta. Podría asegurar que Isla comprendería lo que iba a decirle. Entonces, cuando brindaron por el padre de usted, todos los que se encontraban en la habitación le pidieron a gritos que cantara Carlitos Champaña. Mientras el marqués hablaba, Isla sintió como si estuviera escuchando a su padre entonar la melodía, como la había cantado cuando se encontraba sentada en el marco del cuadro. Escuchándolo, recordó el estremecimiento ligero en la voz de él y la forma en que pareció hacer vibrar al numeroso auditorio con su emotividad. Kenway cantó esa melodía favorita de todos, estaba diciendo el marqués, y por supuesto los asistentes unieron a él sus voces para corearlo. Apretó el abrazo con el cual la ceñía al terminar. El padre de usted bebió de un sorbo la copa de champaña que sostenía en la mano y segundos después se desplomó al suelo. ¿A qué pudo deberse? La voz de Isla era casi inaudible, sin embargo el marqués entendió lo que estaba preguntando. Quizá, respondió él, la excitación de toda esa noche, el éxito de ustedes dos en el teatro y por supuesto la forma en que tantos lo felicitaban durante la fiesta. Se detuvo para no agregar que además Keegan Kenway había bebido en exceso. En cambio dijo. Como permaneció inconsciente realmente murió durante su momento de triunfo y ningún hombre podría pedir más. No puedo creerlo, susurró Isla, mas ahora Anne estará con mamá. Por supuesto que sí, convino el marqués, y estoy seguro de que ahora ambos saben que cuidaré de usted. ¿Por qué habría de hacerlo su señoría cuando soy una desconocida que se impuso a su bondad? Las palabras eran casi incoherentes y el marqués guardó silencio. En cambio, con los brazos todavía alrededor de ella, la condujo con gentileza al sofá. Isla se sentó y él observó que estaba muy pálida. Sus ojos tenían una apariencia desolada que el marqués atribuyó a la impresión que sentía por la muerte de su padre. No era el terror que había visto en ellos cuando Isla escapó de Lord Polgate y que él esperaba no volver a ver jamás en el rostro de ninguna mujer. Isla lo miró por un instante y él pensó que nadie podía estar más necesitado de protección que ella. Debo ir a Londres, expresó Isla, para hacerme cargo del funeral de papá. Permítame hacerlo por usted, sugirió el marqués. Estoy seguro de que no desea regresar a la casa de Lord Polgate. La vio estremecerse e insistió con firmeza. Deje todo en mis manos. Conozco a Sir Martin Simpson y haré todos los arreglos necesarios con él. Los ojos de Isla permanecían clavados en el rostro del marqués mientras éste hablaba. Enseguida ella dijo. No debía imponerme a su señoría de este modo. Pero no sé qué hacer.
Deje todo a mi cargo. El marqués tomó su mano helada en la suya y expresó: ahora quiero que venga a conocer a mi abuela, quien comprenderá muy bien cuánto le está pasando. Ella perdió a su esposo, al que adoraba, y su hijo preferido murió luchando en la India. Se hizo un profundo silencio y el marqués se preguntó si tal vez Isla preferiría estar sola. De pronto, con lo que él consideró una entereza encomiable, Isla dijo: Me gustaría conocer a su abuelita y gracias por decir que su señoría se encargará del funeral de papá. Titubeó un instante antes de añadir: me parece impertinente decir esto ahora. Pero no debe ser un funeral muy costoso porque dispongo de poco dinero. Le ruego que deje usted todo en mis manos. Sintió que los dedos de la joven oprimían un poco los suyos al hablar. No tengo a nadie más y me alegra mucho estar aquí. El marqués comprendió que estaba pensando en que podía haber estado con Lord Polegate cuando se enteró de la muerte de su padre. En ese momento no habría tenido a nadie hacia quien volverse, ni manera de escapar de sus molestas insinuaciones. El marqués pensó que ninguna otra mujer, especialmente siendo tan joven, hubiera podido mostrarse tan valerosa como Isla lo fue el resto de ese día. Después de que se quedó sentada conversando con su abuela, el marqués las dejó solas. Se sintió sorprendido y aliviado cuando Isla expresó poco más tarde que le gustaría cenar con él. Sabía que la mayoría de las mujeres, en su lugar, estarían llorando de manera inconsolable y maldiciendo al destino que las había dejado en la orfandad. Mas aún hallarían una buena excusa para aferrarse a él, llorar en su hombro y esperar a que las consolara en sus brazos. Era consciente de que para Isla él no era un hombre, sino algo sólido a lo que ella podía aferrarse en búsqueda de protección. Comprendió asimismo que ella nunca había estado completamente sola hasta esos momentos. Aunque parecía increíble, no tenía familiares ni amigos. El marqués durmió muy poco esa noche pensando en Isla. No se había equivocado al pensar que la amaba. Se daba cuenta de que no solo debía acallar su amor, sino que de ser posible eliminarlo de su mente y de su corazón. Era inconcebible que un hombre en su posición, con la perspectiva de convertirse en pocos meses en representante de la reina, desposara a la hija de un actor de farándula. Isla era una dama, indiscutiblemente, pero la popularidad de su padre en los escenarios teatrales impediría que fuera aceptada por el mundo de la aristocracia. Ciertamente las puertas del Palacio de Buckingham estarían cerradas para ella. Sabía que la única solución al problema era evidente y consistía en lo que Lord Polegate había sugerido y que tanto la asustara hasta hacerla huir de él. El marqués por lo tanto comprendió que eso era algo que no podría sugerirle jamás. ¿Cuál era la otra alternativa? Dio vueltas y vueltas en la cama. Por fin llamó a su ayuda de cámara a las 6. Después de ordenar sus caballos salió una hora más tarde hacia Londres. Había dejado una breve nota escrita a Isla y dado instrucciones para que no la despertaran hasta que ella llamara. Al partir, aunque él no se percatara de ello, había una expresión sombría en su rostro apuesto. No le gustaba en absoluto la idea de tener que enfrentarse a Lord Polegate y su viaje tal vez entrañara una agria disputa sobre el cadáver de Keegan Kenway. Isla despertó tarde pues le fue difícil conciliar el sueño después de llorar durante horas. Su madre siempre había dicho que era vulgar llorar en público. Por lo tanto contuvo sus lágrimas hasta quedarse sola en la oscuridad de su dormitorio donde nadie podía verla ni oírla. Era lo bastante sensata como para comprender que no estaba llorando por su padre, sino por ella misma. Creía fervientemente que él estaba ahora con su madre y que ambos eran tan felices como lo habían sido antes que su madre muriera. Imaginaba que casi podía verlos riendo de felicidad y olvidando que ella se había quedado en absoluto desamparo. Cuando por fin llamó a la doncella que la atendía descubrió que la mañana ya había avanzado. Fue reconfortante, cuando encontró la nota del marqués, el saber que había ido a Londres. Por lo tanto no hizo ningún esfuerzo por salir de su dormitorio. De hecho era ya la hora del té cuando se dirigió a la biblioteca pensando que el consuelo de un buen libro alejaría de su mente lo que había sucedido. No quería pensar en qué haría en el futuro o dónde viviría. Cuando trató de recordar a los pocos amigos de su padre que habían visitado su casa,
Decidió que ninguno de ellos correspondía al tipo de persona hacia quien podría volverse en busca de ayuda. ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Qué puedo hacer? Se preguntaba una y otra vez mientras bajaba un libro para hojearlo y después colocarlo nuevamente en su lugar. Descubrió que le era imposible concentrarse en esos momentos en la lectura. Por fin la puerta de la biblioteca se abrió y descubrió que el marqués había vuelto. Se veía, pensó ella, tan fuerte, bondadoso y protector que sin pensarlo siquiera corrió hacia él. Solo cuando llegó a su lado se detuvo y le hizo una reverencia. «Ha vuelto. Ha vuelto», gritó. Al marqués le pareció que el alivio que había en su voz era como el canto de los pájaros. «He vuelto», repuso él, «y tengo mucho que comentarle». Tomados de la mano caminaron hacia el sofá y se sentaron uno junto al otro. «¿Papá?», preguntó Isla en voz baja. «Vi a Sir Martin y todo está dispuesto para que su padre sea sepultado mañana». Él observó la expresión en los ojos de Isla y continuó. «Quizás sea muy pronto, pero como comprenderá, Lord Polegate no quiere que el cadáver permanezca en su casa más tiempo del necesario. Sir Martin por lo tanto ha hecho arreglos para que el funeral tenga lugar en San Pablo, en Drury Lane, que está en la zona de los teatros ya que todos sus amigos desearán estar presentes». Isla lanzó un leve murmullo y el marqués agregó. «No quisiera alterarla. Sin embargo creo que sería un error que usted asistiera. ¿Y cómo puedo dejar de asistir al funeral de mi padre? La mayoría de los asistentes no sabrían quién es usted y no hay la menor duda de que Lord Polegate estará presente». Vio que Isla se ponía rígida y añadió. «Sir Martin me dijo que lo está convirtiendo en un gran espectáculo y ofrecerá un almuerzo para muchas personas una vez que termine el servicio fúnebre». «No lo soporto», intervino Isla con rapidez. «No, por supuesto que no», convino el marqués. «Por eso es que sugiero que permanezca aquí». Como muy pocas personas saben de su existencia casi nadie advertirá su ausencia. La joven sabía que eso era verdad, aunque quizá estaba muy mal que no acompañara a su padre hasta su última morada. Recordó que nadie en el teatro se enteró cuando su madre había muerto. De hecho, ella y su padre fueron los únicos dolientes que la acompañaron al cementerio. «Tiene razón milord», asintió después de un momento con voz muy baja. «Me quedaré aquí. Voy a sugerirle que, mientras Lord Polegate está muy ocupado con el funeral de su padre y el almuerzo que ofrecerá después, la lleve yo a Londres para que pueda recoger todo aquello que quiera traerse de su casa». «¿No voy a seguir viviendo ahí?», preguntó Isla. «Sería un error a menos que desee volver a encontrarse con Lord Polegate». «No, nunca más». «Pero, ¿a dónde puedo ir?». «Le sugiero que continúe aquí mientras pensamos bien la situación». Se hizo un profundo silencio y después de un momento el marqués dijo. «Me encantaría tenerla como mi huésped, pero usted ignoraba mi existencia hasta que subí a su carruaje. Y no puede querer que siga causándole problemas». «No me causa problema alguno y me da gran placer poder ayudarla». Escogió cuidadosamente sus palabras para no dejar traslucir sus verdaderos sentimientos. «¿No seré una molestia más?». «En lo absoluto». «Quiero que sea usted muy sensata y nos dé tiempo a ambos para encontrar una solución a su problema. Nada debe hacerse con apresuración». Imaginó mientras hablaba que cuando ella lo tratara más tal vez se enamorara de él de la misma forma en que él se había enamorado de ella. Rió con hilaridad de sus propios pensamientos. Estaba en verdad tan inseguro de sí mismo. Cuando en los últimos 2 años fue perseguido y casi seducido por muchas mujeres hermosas. El marqués no era un hombre engreído, pero habría sido muy tonto si no se hubiera dado cuenta de que además del título, su riqueza y extraordinaria apostura, tenía también lo que la gente llamaba carisma. Era algo que las bellas encontraban siempre irresistible. Y pese a ello en ese momento estaba incierto de cómo recibiría sus atenciones una muchacha de 18 años que no sabía nada del mundo social. Su instinto le aconsejó que debía actuar con sumo cuidado, de otra manera huiría de él escandalizada.
Como había huido de Lord Bolgate, aunque estaba indefensa, el marqués advertía su agilidad mental y de manera sorprendente era una muchacha excepcionalmente bien educada. Comprendió que eran todas estas cualidades las que hicieron que ella aceptara a final de cuentas todo cuanto le sugirió. No era solo porque se sintiera indefensa, sino además por lógica. Isla pensaba que era lo más sensato que podía hacerse. Habían cenado juntos y cuando el marqués se lanzó a la tarea de interesarla y divertirla, ella respondió con un valor que él admiró aún más. Le sorprendió descubrir lo mucho que ella sabía sobre arte y arquitectura, además de estar muy versada sobre la cría de caballos. ¿Cómo sabe tanto?, le preguntó el marqués. Papá siempre compraba los periódicos deportivos porque decía que la gente de teatro apostaba a cuanto se movía. Yo solía leer todo lo que publicaban acerca de los caballos que habían ganado las carreras clásicas, incluyendo la forma en que fueron criados. Y también todo sobre sus dueños, supongo, comentó el marqués con cinismo sin pensar. Isla sonrió. Para mí eran simples nombres, aunque papá me decía que conocía a muchos de ellos. Cuando terminó la velada el marqués estaba ya comparando a Isla, en su mente, con una azucena. Se dijo que era imposible que fuera tan hermosa sin tener un carácter y una personalidad que estuvieran de acuerdo con su belleza. Anheló poder llevarla a Florencia, para que admirara las pinturas de Botticelli, que lo hacían pensar en ella. Quería compararla con las estatuas griegas que había en Roma y con las figuras de la Acrópolis en Atenas. Existía un millar de lugares contra los cuales pensaba que su belleza destacaría como una piedra preciosa. Entonces surgía nuevamente la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué iba a hacer con ella cuando volvieran a Inglaterra? Antes de subir a su habitación Isla dijo: «Deseo expresarle mi gratitud a su señoría, sin embargo de algún modo no encuentro palabras con las que pueda hacerlo». Caminó a través de la sala al hablar y se quedó mirando hacia la oscuridad de afuera. Debido a que habían entrado en la habitación cuando el sol aún no se ponía en el horizonte, el marqués había ordenado que no se corrieran las cortinas. Ahora Isla, ataviada con un sencillo vestido de muselina que Edith había encontrado para ella, levantó la cabeza hacia las estrellas. Al verla el marqués contuvo el aliento. Cada segundo que pasaban juntos hacía que él la amara más y más. Era como si estuviera sufriendo el tormento de la batalla que tenía lugar entre su cerebro y su corazón. «Si pudiera yo darle un regalo», dijo Isla con voz suave y musical, «tomaría yo una estrella del cielo y la pondría entre sus tesoros. En cambio yo soy dichoso de tenerla a usted entre ellos», contestó el marqués. «Me sentiría muy honrada si milord pensara en mí como en un tesoro, cuando tiene tantos y tan magníficos». Aquella era una bella oportunidad, pensó el marqués, de manifestar lo que realmente sentía hacia ella. Pero comprendió que Isla estaba hablando de una forma del todo impersonal y no tenía idea de que él la deseaba como mujer. Tal vez con el tiempo, se consoló a sí mismo. Tenía miedo desesperado de actuar con precipitación y perturbarla. De niño, cuando trataba de acercarse a un cervatillo de los muchos que había en el parque, aprendió que el menor movimiento rápido o el más leve sonido de su voz lo hacía huir a toda velocidad. Representaba horas, y a veces días enteros, lograr que los cervatillos volvieran a confiar en él. «Solo ambiciono que intente recobrar la calma y ser feliz», dijo en voz alta. «Sé que por el momento es muy difícil, pero todo lo que nos sucede es una aventura y esa es la mejor forma de tomar las cosas. Su señoría habla como mamá solía decirme cuando era yo pequeña, que la vida era como las olas del mar. Suben, bajan y a veces se agitan y embravecen. No podemos esperar que todo sea siempre como un mar en calma. Me doy cuenta de que la madre de usted era muy sensata. Me enseñó muchísimas cosas. Cuando murió no solo la eché de menos como a un ser queridísimo, sino también como fuente de conocimientos. Y me dijo que aprendió mucho en la escuela también. En la escuela aprendí sobre lugares y personas, pero mamá fue la que me enseñó todo acerca de la vida». El marqués pensó que era muy inteligente por parte de Isla pensar así. Isla le comentó que había asistido a una escuela exclusiva y al citarle el nombre el marqués supo que era una escuela importante y cara porque sus sobrinas asistían a ella. Le sorprendió que hubieran aceptado en ella a la hija de Keegan Kenway,
hasta que con cierta timidez Isla le confesó que allí era conocida por el apellido de su abuela materna. Lo importante era, pensó el marqués, que tanto la escuela como su madre habían desarrollado la inteligencia natural de Isla. Sin la menor duda también había leído mucho más que cualquiera de las mujeres de mundo con las que él se relacionaba en circunstancias normales. Con frecuencia pensaba en sus diálogos con ellas que su conversación era banal. En cambio cuando charlaba con Isla todos los temas cobraban especial interés y parecía como si estuviera hablando con alguno de sus amigos. Ahora, debido a que sentía que no podía ver su silueta recortada contra la ventana, sin tomarla en sus brazos y besarla con pasión dijo: «Creo que debería retirarse a la cama. Necesito levantarme mañana temprano como bien sabe». «Por supuesto. Debía haberlo pensado», exclamó. «Qué egoísta de parte mía fue no hacerlo». Se dio la vuelta de la ventana para caminar hacia él. Una vez más el autodominio del marqués le impidió suplicarle que se quedara y le permitiera decirle cuánto la amaba. «Gracias. Muchas gracias», dijo cuando llegó a su lado. Entonces cuando él extendió su mano ella la tomó e hizo una reverencia. Al mismo tiempo sintió la suavidad de los labios de Isla sobre su piel. Por un momento se quedó inmóvil mientras sentía que una profunda emoción recorría su ser como un relámpago. Isla se apresuró hacia la puerta, la abrió y antes que él pudiera moverse corría a través del vestíbulo para dirigirse a la escalera en dirección de su dormitorio. Isla permaneció despierta un rato mientras musitaba una oración de gratitud. Intentó no preocuparse sobre su destino cuando el marqués ya no la quisiera hospedar en esa magnífica casa. «No debo convertirme en una pesadilla», dijo en silencio a su madre. «Muchas veces comentaste que en ocasiones la gente permanecía por tiempo indefinido en un lugar, aunque ya no era grata en él, y que es de pésima educación continuar en una casa ajena demasiado tiempo». Se dijo que tal vez pudiera encontrar trabajo de algún tipo, pero no tenía idea de cuál podría ser. Solo estaba segura de que aunque eso significara morirse de hambre jamás iría a buscar trabajo al teatro porque no quería correr el riesgo de conocer a hombres como Lord Polgate. Edith la despertó por la mañana y le llevó el desayuno a la cama. Estaba vestida con su propio vestido y su pequeño sombrero 5 minutos antes que le avisaran que su señoría estaba listo para marcharse. El marqués ya estaba esperando en el vestíbulo cuando Isla bajó por la escalera. Observó su calesina fuera y recordó que él había prometido que llevaría su mejor tiro de caballos. Partieron y mientras recorrían el sendero de entrada ella se volvió para mirar hacia atrás. «¿Qué está usted buscando?», preguntó el marqués. «Estoy admirando la casa. Es tan hermosa que tengo miedo de no volver a verla». «¿Va usted a regresar esta misma noche?». «Podría ser. Solo un sueño». «¿Qué quiere decir con eso?». «Todo lo que me ha sucedido ha sido tan inusitado que no dejo de recordar la canción de papá, temerosa de que voy a despertar en cualquier momento». «Le prometo que Parque Longridge estará aquí cuando volvamos», aseguró el marqués con una sonrisa. «Si a usted la desconcertaría que desapareciera, imagínese lo que sentiría yo». Isla rió divertida y un momento después empezaron a hablar de los caballos y se olvidó de sus preocupaciones. Llegaron a la casita de Chelsea con sorprendente rapidez. Cuando el palafrenero abrió la puerta con la llave que Isla le proporcionó, el marqués dijo con mucho tacto: «Supongo que deseará estar sola mientras elige lo que ha de llevarse con usted. Si es demasiado para que lo llevemos nosotros, solo déjelo en una pila y yo enviaré a los sirvientes con la carreta a recogerlo más tarde». Consultó su reloj. «Son ahora las 11», dijo. «Regresaré a la 1 e iremos a almorzar. Mantenga la puerta cerrada con llave y no habrá a nadie que no sea yo». Isla le sonrió y cuando el marqués se alejó le pareció oír cómo echaba el cerrojo a la puerta. Una vez sola en la casita, Isla sintió que era mucho más pequeña de lo que ella recordaba. Le parecía increíble que se hubiera ausentado por tan poco tiempo. De inmediato, como sabía que había mucho por hacer, se dirigió a su dormitorio y empezó a empacar los pocos vestidos que poseía. Ya había dicho al marqués con mucha pena que ella no podía comprarse ropa de luto. Él contuvo el deseo de ofrecerle que le compraría cuanto ella quisiera,
Papá siempre detestó el luto, explicó Isla. No me permitió ponérmelo cuando mamá murió. A él le gustaban los colores brillantes y pensaba que las mujeres de negro parecían cuervos. Yo pienso lo mismo y puesto que no cree que sus padres estén realmente muertos, el negro sería solo un desperdicio de dinero. Además, ¿a quién tiene que impresionar usándolo? Milord es tan comprensivo, murmuró Isla. Comprendió él, un cumplido. Sin embargo, ella hablaba en tono impersonal y estaba seguro de que habría dicho lo mismo a cualquiera que hubiera contestado de esa forma. Una vez que su baúl estuvo lleno, ya que había empacado un par de vestidos de su madre, porque sabía que le serían útiles, se dirigió al tocador. Se preguntó si había algo especial que quisiera llevarse consigo. Guardó los cepillos de plata y el espejo que hacía juego con ellos y después abrió los cajones. Sabía demasiado bien que su madre no tenía joyas. Las pocas que tuvo alguna vez habían sido vendidas tiempo atrás para pagar el costo de la escuela. Sabía asimismo que la pequeña cantidad de dinero que su abuela, a quien no conoció nunca, había dejado a su madre fue destinada también a su educación. Cuando abrió el otro cajón encontró un sobre grande. Lo sacó y vio que había escrito algo encima de él. Entonces leyó: para Isla. Deberá ser abierto en caso de que yo muera y muera también Keegan Kenway. Isla lo miró sorprendida. Se preguntó por qué no lo había descubierto antes. Entonces recordó que le lastimaba tanto revisar los objetos personales de su madre que había terminado por no tocarlos más. De pronto se dio cuenta de que como su padre también ya estaba muerto, ahora tenía derecho de abrirlo. Con sumo cuidado abrió el sobre y sacó su contenido. Era tan grueso que en el primer momento pensó que debía ser un libro. Sin embargo, era una carta escrita en la letra hermosa y clara de su madre. Leyó: mi queridísima, preciosa y pequeña Isla, te escribo la presente porque no me siento bien y tengo miedo de que si llego a morir nunca te enteres de la verdad. No quiero sin embargo que la conozcas hasta después de que tu padre haya muerto. A él le dolería mucho que la supieras. Quiero que siempre lo ames y respetes, tal como lo haces ahora. Necesito además que me sigas amando a mí, que no te sientas escandalizada al enterarte de lo que he mantenido en secreto por tanto tiempo. Isla contuvo la respiración y por un momento tuvo miedo de continuar a la siguiente página. ¿Qué podría ser lo que su madre ocultó con tanto celo? Su madre escribía de forma muy vívida. De hecho, cuando siguió leyendo le pareció a Isla que no era una historia de la vida real, sino el argumento de una novela. Había sido la hija del mayor Bruce MacDonald, del regimiento escocés Cameron, y de su esposa. Fue su única descendiente y pasaron gran parte de su vida en Edimburgo. Después de ocupar varios puestos en el extranjero, por breve tiempo, su padre había estado comisionado en el castillo de Edimburgo. Bruce MacDonald se había casado con la hija de Sir Robert Arkwright, quien vivía en las afueras de Edimburgo. La hija de ambos, Janet, madre de Isla, creció rodeada de amigos ya que era muy popular en la ciudad. Debido a su natural atractivo era invitada constantemente por las familias de todos los personajes importantes de Edimburgo y de sus alrededores. Cuando Janet cumplió 18 años, durante una de las reuniones que el regimiento de su padre celebraba cada año, el invitado de honor fue el conde de Strathairn, que había servido en el mismo regimiento cuando era joven. Llegó del norte y le fue ofrecida una primera recepción en su honor para presentarle a las familias de todos los oficiales en servicio. Por la noche se ofreció una cena y un baile durante el cual se interpretaron con gran habilidad todas las danzas típicas de Escocia. Janet asistió a ambas celebraciones. Antes que el conde se marchara de Edimburgo para volver a su castillo en el norte, se enamoró de la hija del mayor MacDonald y le había pedido que fuera su esposa. Sin duda alguna era un magnífico matrimonio desde el punto de vista social. A nadie se le ocurrió que un hombre de casi 50 años no era la pareja idónea para una hermosa chiquilla de solo 18. Janet no obstante se casó con él y se fue al castillo del conde situado en los linderos de Sutherland y Caithness. 9 meses después del matrimonio ella le había dado a su esposo el heredero que siempre había deseado. El niño fue bautizado con el nombre de Laine y por un poco de tiempo interesó a su padre casi tanto como la pesca y la cacería, ambas ocupaciones que absorbían todo su tiempo.
con la exclusión de todo lo demás. Nunca se le ocurrió al conde imaginar que, puesto que recibía solo a hombres de su propia edad como invitados, y su castillo estaba en una región particularmente aislada de Escocia, la vida era en extremo monótona y solitaria para su joven esposa. 5 años más tarde nació su segunda hija, una niña que fue bautizada con el nombre de Isla. Y fue entonces cuando Janet se rebeló. El alumbramiento de su hija había sido difícil y ella sentía que necesitaba alejarse del sombrío castillo y de las tediosas conversaciones sobre caza y pesca. No sin dificultad convenció a su esposo de que le permitiera visitar a sus padres, aunque ellos habían ido al norte 2 veces para visitarla y se hospedaron por un tiempo en el castillo. Nunca había podido volver con ellos a Edimburgo. Dejó a Laine a cargo de una niñera muy capaz y ella viajó con Isla, porque sus padres nunca la habían visto. Solo cuando llegó a Edimburgo comprendió lo mucho que añoraba la compañía de gente joven de su misma edad. También disfrutó de los bailes que se celebraban cada semana, así como de asistir a los conciertos y a las funciones de teatro que había en la ciudad casi todas las noches. Mientras Isla daba vuelta a las páginas podía casi sentir la excitación de su madre y comprendió lo fascinante que todo debió haberle parecido. La carta continuaba diciendo: supongo que fue inevitable que cuando asistí al teatro a ver Hamlet me enamorara de Keegan Kenway. Al leer esas palabras Isla lanzó una leve exclamación ahogada. Le parecía increíble que su padre no fuera Keegan Kenway, sino que lo era en realidad el conde de Stratair. Su madre continuó describiendo lo apuesto que era Keegan Kenway y cómo, aun siendo actor, era inevitable que ella lo tratara. Él era hijo del preboste de Edimburgo. Había iniciado su carrera teatral como miembro del coro de la iglesia ya que tenía una voz tan hermosa que la gente iba a la catedral solo por escucharlo. El aplauso que recibió en los conciertos de la iglesia lo hizo decidir que sin importar qué tanto se opusieran a ellos sus padres él se dedicaría al teatro. Cuando una connotada compañía teatral estuvo en la ciudad, él les rogó que se lo llevaran de gira y los miembros de la compañía aceptaron. En cuestión de 3 años se había convertido en uno de los más notables actores jóvenes del teatro inglés. Cuando conoció a Janet tenía ya 30 años y era una estrella famosa. La gente pagaba por ir a verlo, lo mismo si interpretaba una obra de Shakespeare que un melodrama moderno. Janet escribió entonces: en el momento mismo en que lo vi nos enamoramos mutuamente. Ambos teníamos ya la edad suficiente para ser conscientes de lo que estábamos haciendo y es por eso que debes comprender y perdonarme, queridita, cuando te confiese que nos fugamos juntos y que nada ni nadie pudo impedirlo. Era inevitable que los padres de Janet se sintieran escandalizados ante la conducta de su hija, como lo hicieron también los padres de Keegan Kenway. Nunca se le ocurrió a Janet que debía haber devuelto a su hija con su legítimo padre. Ella le había dejado a su hijo primogénito y eso debía ser suficiente para él, mientras que sentía que Isla, siendo tan pequeñita entonces, necesitaba de ella. No transcurrió mucho tiempo sin que Keegan Kenway conquistara definitivamente al público de Londres. Debido a que era tan feliz con Janet y temían que alguien pudiera descubrir que ella era la condesa de Stratair vivieron de forma aislada y tranquila. Solo en muy raras ocasiones después de que habían vivido juntos varios años se atrevieron a aparecer en público. No había razón para que nadie sospechara que no estaban casados, puesto que Edimburgo estaba muy retirado de Londres y el castillo del conde de Stratair estaba todavía más. Solo cuando Isla se hizo mayor, su madre se sintió perturbada de que no tuviera amigas. Fue entonces cuando decidió que debía ir a la escuela diciendo a la directora del plantel que estaba casada con el hijo de Sir Robert Arkwright. Isla continuó la lectura hasta que llegó al final de la carta. Esta es mi historia, hijita mía. Te pido me perdones por haberte privado de lo que debía ser tu lugar adecuado en la sociedad. Aunque dudo que hubieras disfrutado mucho de vivir en el lejano norte. Si cuando leas esta carta yo estoy muerta y también lo está Keegan,
Deberás ir de inmediato a ver a tu verdadero padre. Él es un hombre de corazón bondadoso y no creo que se niegue a aceptarte. Tal vez te haya echado de menos aunque ha tenido siempre a su lado a tu hermano Lane. Sería imposible que viajaras sola al norte de Escocia. Por lo tanto deseo que cuando hayas leído esta carta vayas a la casa Stratair que se encuentra en la calle del Parque. Permaneció cerrada durante el tiempo que estuve con el que fuera mi esposo. Y yo sospecho que es muy improbable que la tenga abierta ahora, pero hay encargados de ella viviendo allí y debes pedirles ayuda. Estoy segura de que los abogados de tu padre, cuyos nombres he olvidado, deben tener oficinas en Londres. Si no, cuando menos puedes hospedarte en la casa. Escribe a tu verdadero padre, dile quién eres y estoy segura de que algo hará por ti. Perdóname preciosa mía, pero cuando te enamores entenderás que el amor es superior a cualquier otra cosa en el mundo y cuando lo encuentres sabrás que es imposible rechazarlo. Tu madre que siempre te ha amado, Janet Stratair. Cuando Isla terminó de leer la carta se quedó sentada mirándola. Le resultaba difícil creer que una vez más no había estado soñando.